No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bueno, y volvemos a este segundo bloque. Estamos con Fernando Henschel, gerente de capacidades de Corfo. Estamos hablando sobre hidrógeno verde. Ya tuvimos una gran conversación en el primer bloque y vamos a seguir en este segundo. Y tal vez esa pregunta te la debería haber hecho en el primero, pero ¿por qué le ponen este apellido del hidrógeno verde? ¿A qué nos referimos con el hidrógeno verde? Mira, qué curioso. Yo creo que es una herencia de los conceptos otra vez, que vienen de la minería, cuando hablamos del cobre verde, ¿verdad? Y que básicamente trata sobre el generar hidrógeno cuya trazabilidad hacia atrás no contenga emisiones. En ese sentido se refiere verde. En el caso del cobre yo siempre decía, bueno, pues si el cobre es verde, ¿cuál es la novedad de hacerlo de otra manera, ¿no? Pero aquí no, pues el hidrógeno, la verdad es que no sé qué color tiene. Pero lo importante es que el hidrógeno se produce actualmente mucho en el mundo. Se usa, incluso acá en Chile, usamos el hidrógeno y tenemos plantas de hidrógeno que fueron instaladas acá a raíz de una ley por ahí por el 96 de los contenidos de plomo en nuestro combustible, que había que reducir la cantidad de combustible, o sea, de plomo en nuestros combustibles, los que usamos nosotros en nuestros autos, la benzina convencional, y para eso usan el hidrógeno. Usan el hidrógeno para básicamente capturar este plomo y hacer benzina un poco menos contaminante que antes del 96. Y para eso se instalaron plantas de hidrógeno, tenemos una en Quintero, sin ir más lejos, que lo hacen a partir de metano, de gas natural, perdón, de gas natural. Pero cuando tú miras hacia atrás, en toda la línea en toda la historia de vida y línea de vida de ese gas natural hasta que tú produjiste el hidrógeno, igual hay emisiones. Y esas emisiones son lo que, o sea, cuando haces hidrógeno a partir de esto gas natural, es el que le llaman el hidrógeno gris. Porque en su trazabilidad hacia atrás, en su largo de vida, existen emisiones asociadas a la producción de ese hidrógeno. En cambio, el hidrógeno verde se pretende, hoy día la tecnología que tenemos más disponible, hay otra un poquito más de frontera, pero hoy día la que está comercial e industrialmente disponible es la a partir de electrólisis, que básicamente toma agua y con electricidad separa esta agua, H2O, hasta ahí me acuerdo yo de la química, le saca el 2O y queda el H, el hidrógeno. Entonces tú produces hidrógeno y oxígeno, sin haber emitido ningún gas, siempre y cuando esa electricidad provenga de energía renovable. Entonces por eso es verde, porque no tiene ninguna traza de emisión en su historia de vida de ese hidrógeno. ¿Y eso no es equiparable al concepto de sustentable? Sí, sustentable tiene un par de derivadas más, tiene también que ver con los impactos socioambientales, que sin duda también, efectivamente, cuando uno habla de verde, pretende incorporar de alguna manera también todos los efectos socioambientales. Hablábamos en el primer bloque que Corfo se mete en este tema porque cree que podemos desarrollar nuevas industrias cuyo impacto socioambiental y territorial es bajísimo, ojalá nulo, pero además con efectos positivos por la incorporación de empleos súper calificados en zonas extremas, y en ese sentido el verde, claro, conlleva más que esta explicación química, sino que también con el impacto socioeconómico positivo que tiene que generar la instalación de estas industrias. Y diríamos entonces que esta industria va a ser así, porque conversamos, me acuerdo si entrevistamos a Eduardo Vitrán acá, y él nos decía que hay ciertos sectores donde ya se está trabajando y se está pensando en instalar estas industrias de hidrógeno verde, y como bien tú mencionaste en el primer bloque, esto no es solamente para la minería y para nuestra demanda local de energía, sino que se pretende generar toda una industria de exportación. Y esa industria de exportación, digamos, ¿cómo se visualiza? Porque tú sabes que aquí siempre está esta tensión de ¿vamos a seguir explotando recursos naturales o vamos a generar algo más para el territorio, para el desarrollo tecnológico?
¿Cómo se está viendo esta industria? Sí, efectivamente, también la Estrategia Nacional de Hidrógeno plantea ciertos pasos, ¿verdad? Y al 2025, por lo menos, la intención es, o la visión, es poder generar capacidad productiva local, ¿ah? Y por ende necesitamos abastecer ciertas demandas locales por hidrógeno. Porque participar del mercado internacional del hidrógeno verde son otras ligas, son ligas mayores en las cuales no estamos solos. Australia también está pensando en esto, Europa está un poco más complicado por su posición geográfica, pareciera ser más bien que ellos van a ser los proveedores tecnológicos. Eh, Sin embargo, la exportación del hidrógeno verde, de este origen, eh, nos permitiría, o sea, nos obligaría a multiplicar por 10, mira, multiplicar por 10 nuestra capacidad eléctrica instalada, eléctrica renovable instalada. Mira, entonces sí, solo el número, porque me imaginé que me iban a preguntar algo por este estilo. Hoy día nuestra capacidad de energía renovable instalada son 25 gigas más o menos, 25 gigawatts. Si nosotros además le sumamos acá la electromovilidad, que está súper de boga también y también viene con todo, electromovilidad, vehículos eléctricos, nosotros, bici, todo, podríamos pensar en que de aquí al 2025 tendríamos que contar con un 25 gigas, o sea, el doble, 25 gigas de generación eléctrica, porque ese 20% de combustible que le mencionaba de nuestra matriz energética se va a empezar a mover hacia la electricidad también. Pero el abastecer a un mercado global de hidrógeno verde significa 300 gigas de energía renovable instalado. Y con eso significa, efectivamente, el despliegue masivo de esta industria de energías renovables con la tremenda generación de empleo, hablamos algo así como 100.000 empleos asociados a esto, también suele ser muy poco invasivo, al menos la energía solar, muy poco invasivo desde el punto de vista de la territorialidad, han sabido incorporar también a las comunidades, han sabido también, como es a lo largo del territorio y en zonas que suelen estar más bien en rezagos económicos, generan movimientos, generan inversiones, tremendas inversiones, aquí ahora perdí el número de las inversiones, pero también billonarias de infraestructura. Entonces movilizan e impactan económicamente toda una región que en la medida que esto no tenga emisiones y no tenga efectos secundarios, no es nada más que buenas noticias para las regiones. ¿Mueve la aguja en términos del desarrollo de I+D en Chile, este sector? ¿Queda algo por desarrollar? Porque siempre decimos, mira, tenemos sol, pero todos los paneles vinieron de afuera, no generamos tecnología. ¿Vamos a generar tecnología en este sector? Es algo súper interesante lo que tú me preguntas, Nancy, y aquí te voy a contestar desde mi opinión personal y como con lo que he visto que ha ocurrido en el fomento de la innovación y sobre todo el I+D que tú mencionas, que déjame separarlo un poco, porque siempre caemos como en la facilidad de decir, claro, nosotros hacemos I+D más I, y suena súper fácil y suena lineal y tú sabes que no es así. El I+D, investigación y desarrollo, sobre todo la investigación, tú necesitas tremendas capacidades de infraestructura, de conocimiento súper duro. El D y el I, o sea, el desarrollo de la innovación, suele estar mucho más ligado al desarrollo de productos. Y cuando hablamos entonces de innovación, no necesariamente necesitas todas estas capas de I+D súper fuertes y pesadas desde el punto de vista del financiamiento, suelen ser bien dinámicas también. Pero, y por ende, el innovar, cuando tú tienes un nuevo sector productivo instalado, el innovar no es solamente materia de quienes pueden hacer I+D, es de todos quienes tienen capacidad de innovación. Ahí podemos pensar tanto en sectores técnicos profesionales, evidentemente también en universidad, pero sobre todo del sector de las industrias, los proveedores. Porque se nos olvida que son las empresas, las que aquí en Chile, son las que tienen la mayor experiencia en el desarrollo de productos. Entonces, cada vez que decimos esto, el I+D más I, dejamos outside a nuestras empresas que son las que tienen que innovar. Ellos son los que tienen que innovar. Y bueno, que hay una oportunidad para el emprendimiento, ¿cierto? Absolutamente. O sea, Absolutamente. Pero divagué un poco.
punto es que efectivamente sí vamos a necesitar también investigación y desarrollo. Y ahí, por eso te lo quería comentar un poquito de la experiencia personal. He visto cómo en Chile siempre estamos como en esta pugna entre que si debiésemos fomentar la investigación o la ciencia por curiosidad o no, y están como la vereda al frente, no, que la ciencia tiene que fomentarse desde la industria. La verdad es que todo es necesario, todo es absolutamente necesario, pero lo que no podemos pretender es alimentar una política de fomento a la ciencia vinculada a una industria, cuando esa industria no está en Chile. Eso es lo que nos pasa muchas veces, y es lo que nos pasó, por ejemplo, cuando empezamos, déjame mencionar un ejemplo bien atrás para que nadie se ofenda, con la energía nuclear. Tuvimos una política de desarrollo científico en energía nuclear acá en Chile, de hecho tenemos la SECHEN, todo esto, pero finalmente hoy día no tenemos energía o por lo menos plantas de generación de energía nuclear en Chile. Entonces, claro, esta ciencia tiene que aplicarse a otro tipo de aplicaciones de la energía nuclear o de la ciencia nuclear. Pero te fijas, ¿no? A veces nos pasa eso, que fomentamos el desarrollo o las capacidades científicas y tecnológicas en algo que no tenemos industria y pretendemos que a partir del conocimiento se genera la industria. Usualmente es al revés. Cuando tú tienes una industria, tienes demanda por ese tipo de conocimiento súper aplicado. Entonces, por eso hay que partir por instalar la industria acá en Chile. Sí, ese es una del análisis que en algún momento hice un estudio de la Corfo sobre transferencia tecnológica y aparecían esas brechas, o sea, porque tenemos conocimiento científico y tecnológico que se estaba desarrollando, pero la industria que utiliza ese conocimiento no está necesariamente en Chile. Pero hay algo distinto, hay un caso que a mí me parece que es notable cómo se dio la vuelta, que es el caso de la astronomía. La astronomía trabajaste con muchos datos, y al final terminaste aplicándolo a todo, a todo, la ciencia, el análisis de datos, de grandes volúmenes de información, porque de ahí vienen muchas de las herramientas que usamos hoy en día en este ámbito. Pero es cierto, es tan necesario el fomento a la ciencia en general. Por eso yo no creo que debiesen estar en veredas opuestas. O sea, nadie puede desconocer los aportes que ha hecho el tener instalado estas capacidades astronómicas en el norte de Chile, que incluso se conectan hoy día cuando tenemos a Google instalando su data center en Magallanes. No sé, todo eso está súper relacionado y parte de una capa científica, como tú dices. Sí, de hecho, como decía Steve Jobs, los puntos no se conectan hacia adelante, sino que hacia atrás, cuando miran la historia. Bueno, en esto suele suceder mucho, porque uno no tiene claridad de hacia dónde va a evolucionar la tecnología y a veces en cuáles son los campos de aplicación, cuando recién parte en el mundo de la investigación. Pero como tú bien dices, son distintos los actores. Volvamos al tema del ecosistema, que me interesa mucho tu opinión respecto de cómo esto se va articulando, cómo se va generando, porque la minería es un gran tractor, ¿cierto? Para que nosotros disminuyamos la huella en el sector minero, necesitamos que muchos proveedores se suban a estos cambios. ¿Están preparados los proveedores de la minería? Sabemos que hay de todo tipo de empresas, más grandes, pequeñas. ¿Cómo ve el sector público el apoyo que requieren estas otras empresas que trabajan en el sector para poder avanzar en esta transición hacia otra matriz energética? Sí, mira, para instalar esta economía del hidrógeno, digo economía porque en el fondo involucra todas estas piezas que tú mencionas, no es algo que uno puede hacer por sí solo. Claro. Porque, como mencionamos en el bloque anterior, el problema del huevo o la gallina, de oferta y demanda, y además toda la capa de infraestructura que tiene que haber, toda una capa regulatoria que tiene que haber. Bueno, exactamente, por eso que hablamos de ecosistema y de todo lo que necesita el ecosistema para que funcione. Exacto, y si eso no avanza en conjunto, va a chocar con una pared. Va a chocar con una pared. Y ahí voy a invocar a tu entrevistado anterior, como siempre Eduardo Vitrán decía cuando estaba acá en la Corfo, hay unos problemas de coordinación que también son rol del Estado de abordar, porque el privado no tiene cómo coordinar todo esto y tampoco no tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces ahí es donde aparecen instrumentos, disculpa que lo conecte con el instrumento o con el instrumental, aparecen instrumentos como este fondo que tenemos hoy día para financiar proyectos de generación de hidrógeno. No es solamente porque hay un gap o un riesgo tecnológico, sino porque hay un problema de coordinación, no menor.
Por ejemplo, cuando tú mencionas el sector minero, los mineros o el sector minería, y en general las grandes empresas han tendido a externalizar todo lo que no sea parte de su core business. Y me imagino que la generación de la energía no es el core business de la minera, y tampoco la mantención de sus camiones. Entonces, probablemente va a necesitar tanto del sector generador, que está súper on board, cuando hablo de que podemos multiplicar por 10 el requerimiento energético renovable en Chile. Créeme que todas las empresas energéticas están súper contentas con esa noticia y están on board. Sin embargo, faltan los proveedores de estas tecnologías, faltan también toda la capa regulatoria, que afortunadamente el Ministerio de Energía ha ido avanzando sistemáticamente también. Nosotros un par de granitos de arena hemos puesto en eso, y falta, por supuesto, también la oferta tecnológica. ¿Quién integra todo esto? Y ahí hay dos mundos. Efectivamente, las OEMs internacionales, es difícil que nosotros les cambiemos el modelo de fabricación de sus componentes, pero sí hay problemas que son locales, que ni los chinos, ni los alemanes, ni los estadounidenses nos van a venir a resolver a nosotros. Que lo mismo que pasó en la energía solar, fíjense. En la energía solar, perfecto, mira, los paneles fotovoltaicos, fantástico, funcionan súper bien en Europa, sí, pero aquí nuestra radiación solar es mucho más alta, las condiciones de polvo y de sequedad ambiental son dramáticamente superiores, entonces tuvimos que desarrollar todas unas tecnologías de limpieza con polvos abrasivos que además se pegaban por la chusca y por montones de temas climáticos, ambientales específicos de Chile, que los chinos no nos van a resolver. Lo tuvimos que resolver nosotros mismos. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno. ¿Cómo opera un bus? Ponte tú, un bus a hidrógeno que tú puedes decir, bueno, en Londres hay dando vuelta, en China, en Corea, y todo dando vuelta, debiese funcionar. Sí, ¿y a 3.000 metros de altura? ¿Cómo funcionan? Yo creo que nadie te lo va a resolver. Entonces, siguen habiendo ciertas barreras tecnológicas que también hay que coordinar. Y ahí, cuando tú hablas de ecosistemas, está súper claro. Los que van a usar esta tecnología, o sea, los que van a usar este insumo, que es el hidrógeno, los que van a proveer las tecnologías, los que van a tener que hacer las adaptaciones de estas tecnologías, y bueno, y todo el ecosistema regulatorio que ya habíamos mencionado, que afortunadamente, gracias a esta estrategia nacional de hidrógeno que tenemos, por suerte tenemos una hoja de ruta, porque si esto no ocurre espontánea o estocásticamente, esto tiene que ocurrir de una manera conducida, como decíamos al principio. Y en esa conducción siempre hemos llegado a la conclusión de que necesitamos confianza y propósito común. ¿Este sector ya tiene esa confianza y mirada común de hacia dónde tenemos que ir? Eso en Chile es uno de los retos más difíciles de superar, la confianza. Pero es curioso, si me hubiese hecho esa pregunta antes de la pandemia, yo te hubiese dicho, yo creo que estamos encaminados para allá, y hubiese dicho algo políticamente correcto. Pero hoy día yo creo que sí. Hoy día yo creo que sí. Hay una convicción sobre todo de una win-win situation. El sector proveedor energético ve que tiene una tremenda oportunidad. Nosotros desde el Estado vemos que tenemos una tremenda oportunidad de hacer un upgrade productivo a nuestra matriz productiva de Chile. También el sector de consumo, no hablamos solamente de la minería, también de refinería o incluso del agro, ve que aquí hay una manera distinta y más verde y, ¿por qué no?, si sacamos las cuentas, más económica de dar con estos insumos y de manera local. Entonces hay como una situación favorable para todos, que afortunadamente yo siento que desde el aparato público hemos sido capaces de visualizar en estos distintos actores, o de evidenciar entre estos distintos actores, que a partir de esta situación ventajosa para todos se han puesto a conversar. Y hemos visto aparecer, por ejemplo, proyectos hoy día que están ingresando al servicio de evaluación ambiental, donde van empresas, no voy a mencionar la empresa, pero van empresas mineras, van empresas proveedoras de energía, van proveedores de electrolizadores, etc. Entonces, como que se ha generado esta confianza, veo yo. Buenísimo, buenas noticias en eso. Parece que podemos hablar de que efectivamente podemos impulsar la industria, porque estas son políticas industriales que
que efectivamente resultan y que generan obviamente empleo, generan I+D, o sea, todo lo que uno va esperando y que sean respetuosas, no solo respetuosas, sino que parta primero por ser sustentable, que es lo que esperamos de nuestra economía, una reactivación sustentable. Fernando, te quiero dar las gracias porque ha sido una entretenida conversación que de hecho se nos pasó la hora volando y me avisan que tengo que ir a la pausa musical para poder volver con el cierre porque ya estamos casi prontos a terminar nuestro programa. Fernando, muchas gracias por haber estado acá con nosotras. Pamela te dice gracias por haber estado acá, me lo dice por interno porque ya llegó. Muchísimas gracias por invitarme y aquí disponible para estos otros temas también de frontera tecnológica que empujamos de acá de Corfo. Muchas gracias, que te vaya bien. Chao. Vamos a la pausa. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.